Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de control de acceso y la primera parte. El tema lo podría explicar en un solo video, pero prefiero dividirlo en dos partes por cuestiones de que es muy teórico el tema. O sea, no vamos a escribir mucho código al respecto, en sí es bastante teórico y quiero hacerlo lo menos tedioso posible. Ya este viernes, si Dios quiere, va a estar disponible la segunda parte y ya con eso daríamos fin al tema de control de acceso y finalmente nos quedaría la semana que viene ver el tema final y terminar el curso. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el control de acceso, como les había dicho anteriormente, y básicamente es un recurso que nos permite restringir distintas partes del código para evitar de que sea accesada, por ejemplo, para poder ocultar detalles de implementación, para esconder cosas básicamente. Eso nos serviría, por ejemplo, para hacer que las cosas trabajen solamente dentro de un módulo y no fuera de este, o que nosotros trabajemos con una estructura de datos como hasta ahora, que nosotros trabajamos con estructura de datos, y aún así, por ejemplo, el diccionario que nosotros habíamos trabajado, podíamos acceder a la lista de datos desde fuera del diccionario, cuando uno diría, momento, yo quiero que uses la interfaz que yo te dejo. No quiero que utilices, por ejemplo, la lista. No quiero que sepas que trabajas con una lista porque yo puede que en una actualización de la herramienta o de la librería haga, bueno, ya no quiero trabajar con una lista, voy a trabajar con un árbol para almacenar la información. Y en ese momento al que se había basado en la lista no le anda más por cuestiones de la actualización. Y uno diría, el problema es de que hizo el cambio. No, el problema es de que hizo la suposición de la implementación. La implementación no debe ser supuesta, hay que usar la interfaz que uno provee de algo. Es decir, si el desarrollador puso un subscript, puso funciones para que podamos acceder a la información, hay que usar esas funciones. No hay que usar la implementación interna, no podemos presuponer porque el momento que la cambie, todo lo que hagamos se rompe. Entonces, para eso existe el control de acceso, que lo que hace es ocultar detalles. Hasta ahora, todo lo que hicimos para el resto del código en sí era público y hay que solucionar un poquitito ese aspecto. Antes de eso vamos a explicar el funcionamiento o cómo clasifica, en este caso el compilador de Swift, los elementos. Swift trabaja en base a módulos y archivos fuente. Un módulo es toda aquella sección con la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, una aplicación es un módulo, una librería es un módulo, un target dentro de una aplicación es otro módulo. Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando todo dentro de un módulo, el módulo principal. Y los archivos fuentes son justamente archivos dentro de módulos. ¿Cuándo podríamos hablar de que tenemos varios módulos? Por ejemplo, cuando desarrollamos aplicaciones para Swift o desarrollamos, por ejemplo, una aplicación. Queremos hacer una aplicación para Mac y una para iOS. Entonces, la aplicación para Mac es un target. Es la aplicación para Mac, un objetivo, aplicación para Mac. Y después tenemos, por otro lado, la aplicación para iOS, que no son lo mismo, no tienen el mismo código fuente. Por ejemplo, iOS usa UIKit y Mac usa otras librerías. Entonces ahí es donde tenemos el problema de, bien, ¿cómo hacemos para que no tengamos conflicto? Puede que haya una sección en común entre ambas, obviamente, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, la interfaz gráfica, que uno usa UIKit y Mac utiliza otra librería, con lo cual no nos interesa. No podemos combinarlo, de hecho, si intentamos poner algo de iOS en Mac o viceversa, se va a romper. Y ahí tendríamos que tener dos targets, que serían dos módulos. ¿Podemos crear módulos independientes? Sí. ¿Podríamos crear librerías? Sí. De hecho, eso se recomienda. Si hay un código que lo vamos a usar muchas veces en muchos proyectos, lo bueno es crear librerías. No es el alcance del curso, pero lo bueno es hacerlo. Y ahí es donde está la diferenciación. Después los archivos fuentes son los archivos que nosotros veríamos. En este caso voy a mostrar los archivos de este proyecto. Este proyecto de Xcode tiene el archivo main y el archivo CodeTime, que es... El archivo main tengo algunas cosas que estaba probando con Swift y en CodeTime tenemos justamente el tutorial de hoy. Todo dentro de prueba. Prueba en este caso lo que nos representa es el proyecto en sí y como proyecto en tal tiene un solo target. Con lo cual voy a ocultar ya esta barra. Y como tiene un solo target es un solo módulo. Podríamos crear varios si es necesario. Como esta es una aplicación de consola de Mac no es necesario crear múltiples targets. Aún así se podría si queremos. Ahora bien, hay que ver los distintos niveles de acceso que nos provee Swift para poder hacer las limitaciones o las restricciones correspondientes. En sí hay 5 niveles bases, ¿sí?, que podemos aplicar sobre nuestro código. Los primeros dos son el nivel de acceso abierto y el nivel de acceso público, que básicamente
cualquier parte del código puede acceder al código en sí, a la implementación en sí o a lo que tengamos que importar. Y esto lo voy a explicar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un módulo que se llama librería de imágenes. ¿Sí? El nombre no muy creativo. Y tenemos después nuestra aplicación y la aplicación necesita utilizar ese módulo. Tenemos que importarlo. De hecho, acá vemos nosotros que tenemos un import foundation. Foundation básicamente es la librería estándar de Swift. Con lo cual, Foundation en realidad es un módulo. ¿Qué estamos haciendo con el import? Estamos diciendo, bueno, permitime usar las cosas que hay dentro del módulo. Si no hacemos el import, por ejemplo, el trabajo con strings, el trabajo con listas y esas cosas no las vamos a poder hacer. Hay ciertas funciones que no las vamos a tener disponibles. ¿Por qué? Porque no las tenemos importadas. Importar implica acceder a todos los elementos públicos del módulo. Justamente acá donde remarcamos público. Lo que es público lo podemos acceder y lo que es privado no lo podemos acceder ya que está en otro módulo y lo restringimos. El siguiente nivel de restricción, más restrictivo, es decir, podemos verlo de arriba para abajo. Arriba es justamente lo más abierto que existe y a medida que vamos bajando son más restrictivos. Después tenemos el nivel de acceso interno o internal access, como se le suele conocer. Y básicamente lo que permite es que algo sea visible dentro de todo el módulo, pero no afuera. Aunque nosotros importemos, no vamos a poder ver eso o no vamos a poder acceder. Es decir, si nosotros creamos en este módulo una clase que se llama perro, por dar un ejemplo, e importamos este módulo que tiene a perro, y nosotros lo hacemos internal, básicamente no vamos a poder accederlo. Ahora, si lo hacemos público, sí lo vamos a poder acceder cuando lo importemos. Después tenemos la restricción File Private. La File Private, justamente como su nombre lo indica, restringe al archivo. Ahí donde va de archivo fuente. Restringe las cosas al archivo. Es decir, dentro del archivo es visible para todo lo demás. Pero fuera del archivo ya no. Es decir, si tenemos dos archivos, como en este caso CodeTime y Main. Si en CodeTime creo la clase perro, en Main, si le hago File Private, en Main no voy a poder hacerlo. No voy a poder accederlo. Entonces ahí donde está la parte curiosa, y también permite crear cosas con nombres duplicados ya que tienen ese nivel de restricción. No vamos a tener tanto problema. Y finalmente tenemos el nivel más restrictivo de todo, que es el último, que es el private. El private es el que se va a encargar, o el privado, de justamente esto es invisible para todo lo demás. Nosotros lo que hacemos con private es decir que una entidad en sí es privada. Una entidad podría ser una clase, una entidad podría ser una estructura, una entidad podría ser una variable. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener una clase que sea lista enlazada. Por dar un ejemplo, para hacer la ejemplificación de la estructura de datos más simple. El diccionario. Tenemos el diccionario que nosotros implementamos ya tantas veces y la última ya una implementación más cercana a la realidad, pero con esto la vamos a hacer completamente cercana a la realidad. Si nosotros tenemos el diccionario, nosotros tenemos por ejemplo el diccionario como público. Hasta ahí vamos todo bien. Nosotros queremos hacer que la lista no la pueda acceder nadie, entonces lo ponemos como private. Entonces fuera de la clase nadie lo puede usar. Dentro de la clase, sí. Dentro de una función dentro de la clase, sí, porque está dentro de la misma jerarquía, dentro de una clase. En ese entorno todo lo pueden ver. Pero en el momento que salimos de ese entorno, es decir, vamos a otra clase o algo dentro del mismo archivo, no lo podemos acceder, está oculto, por eso es privado. Ahí es donde viene el chiste de usar esto. Con lo cual, si lo vemos de esta manera, tendríamos el open y el public como niveles máximos de acceso, es decir, los menos restrictivos, y el private o el privado como lo más restrictivo que hay con sus intermedios correspondientes. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de open y public? Porque siempre los nombro juntos. No son lo mismo, pero tienen características en particular. O sea, son como lo menos restrictivos y depende en qué aplica. Por ejemplo, en el caso de clases generalmente suele ser open y en caso del resto public. Si tenemos, por ejemplo, clases con acceso público o algún nivel de acceso más restrictivo, básicamente esa clase puede ser subclaseada, es decir, podemos heredarla a la misma clase esta que acabamos de definir, solo en el interior del módulo. Eso es algo que remarcamos. Si la clase es pública, los miembros de la clase con acceso público en sí, o algún nivel más restrictivo, puede ser sobrescrito, pero solamente dentro del módulo. Remarco dentro del módulo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las clases abiertas o las clases open pueden ser subclaseadas, es decir, pueden ser heredadas. Podemos heredar de esas clases no solamente en el módulo, sino fuera del módulo desde otro módulo si la importamos. Es decir, si es open y nosotros definimos
Es decir, tenemos el módulo, por ejemplo, procesador de imágenes y la aplicación en sí. Importamos el módulo procesador de imágenes, podemos sobreescribir cosas. Podemos crear subclases de esas cosas. Pero solamente si es open. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los miembros de una clase open? ¿Sí? Los miembros que sean open o más restrictivos, justamente van a poder ser subclaseados, van a poder ser sobrescritos en este caso porque van a ser miembros. Los miembros pueden sobreescribirse dentro del módulo y también fuera de este si lo importamos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre open y public? Bueno, open lo que nos asegura es que podemos hacer los cambios, es decir, crear herencia de clases, y si tenemos un elemento, poder sobreescribirlo, eso dentro de la clase, dentro del módulo o fuera del módulo, con un import en el open, y en el caso de ser public solamente lo podemos hacer dentro del módulo, no podemos hacerlo fuera de este. Si tenemos una librería que no queremos que permitir la sobreescritura, lo hacemos público. Si tenemos una librería y queremos permitir que se sobreescriban cosas, lo hacemos open. Ahora bien, algo que hay que remarcar, que cuando nosotros marcamos con una clase como open, se presupone de que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. No se hace siempre, de hecho casi no se hace. Pero bueno, se presupone. Es como que Swift no va a decir, yo voy a solucionar tus problemitas de inconsistencia, de que alguien sobrescribe y nada. Swift dice, bien, vos le pusiste open, yo supongo que vos sabrás lo que está haciendo, yo voy a ejecutar las instrucciones y no hace nada más. Obviamente el lenguaje no habla, pero es una buena referencia. Y un principio fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con los niveles de acceso, uno de los principios más grandes dentro de esto es, por ejemplo, el principio que reza: ninguna entidad puede ser definida en términos de otra entidad que tenga un nivel de acceso más restrictivo. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Por ejemplo, si tenemos un elemento o una clase que es privada, tenemos una clase pública, que es la clase general que se llama, por ejemplo, diccionario. Tenemos un método que es público, y nosotros queremos hacer, por ejemplo, que el diccionario busque todas las coincidencias de cierta cosa y nos diga en qué lugar sucedió junto con otras cosas. Y toda esa información, en vez de retornarlo en una tupla o algo así, lo retornamos en una clase que definimos dentro de la clase. Recordemos que podemos definir clases dentro de clases, pero esta segunda clase es privada. No podemos hacer que una función, por ejemplo, dentro de la clase, devuelva eso, porque es privado. Si la función, por ejemplo, es pública o interna, no podemos hacer que devuelva un elemento privado. No podemos trabajar así porque es un elemento que por fuera de esto está bien, uno diría, bien, la función es pública, nos tendría que permitir, sí, pero la clase que vamos a retornar es privada. Para el resto del sistema, técnicamente esa clase no existe. Es algo interno, es algo que nosotros escondemos. Entonces ahí es donde está el chiste de decir, bien, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Lo mismo que los parámetros. Un parámetro no puede tomar un diccionario si el diccionario es algo privado. No podemos hacer esas cosas porque se supone que es privado, y como es privado no podemos tomar cosas de un tipo privado. Ahora bien, tenemos algo que se conoce como el nivel de acceso por defecto. Generalmente las cosas son internal, salvo que se indique lo contrario. Hay alguna que otra excepción, pero suelen ser internal. Eso es muy importante. Hasta ahora nosotros queremos class algo, class por ejemplo persona, class perro, class mascota, class banco. Eso se presupone internal. O sea, cuando nosotros no identificamos el nivel de acceso de algo, por defecto es internal, implícitamente. No lo especificamos, pero es internal. Con lo cual no puede ser accedido por fuera del módulo, sí dentro del módulo. Por eso podemos hacer ciertas cosas. Después, cuando tenemos, por ejemplo, aplicaciones con target único y queremos que se mantengan target único, no hay que hacer las cosas públicas. Todo tiene que ser internal en principio. Con lo cual no habría que hacer nada porque justamente todo por defecto es internal, así que nos evitamos ese problema. Podemos hacer que sea más restrictivo en el peor de los casos, pero no permitimos de que algo fuera del módulo lo acceda. Cuando vamos a crear frameworks o librerías, ahí sí vamos a querer que ciertas cosas sean públicas, entonces solamente lo que pertenece a la interfaz lo hacemos público y el resto lo mantenemos en internal o en privado. Para que nosotros fuera del framework solamente veamos la interfaz, no vemos cómo funciona internamente. Un diccionario, nosotros no sabemos cómo funciona internamente el diccionario por defecto de Swift, pero aún así funciona. Tenemos una interfaz que es el subscript, ciertas funciones, el count, el isEmpty, cosas así. Pero nosotros no lo podemos acceder, solamente accedemos a la interfaz que nos brindan. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con los targets de los unit tests? Unit tests son una de las tantas herramientas que nos brinda Xcode para hacer testing dentro de las aplicaciones.
Por defecto los unit tests solamente aplican a elementos públicos o abiertos. ¿Cómo hacemos que algo que sea unit test le podamos aplicar el test? Le agregamos lo que es un modificador que es @testable. Lo voy a escribir para que lo tengan. Es @testable. Ahí lo vemos que incluso Xcode lo reconoce como una directiva. Lo voy a comentar porque no le quiero dar uso. Esto se pone junto al import. Cuando ponemos eso junto al import, lo que estamos indicando es que todo lo que está dentro de esto que estamos importando lo vamos a poder testear. Además hay que hacer que, por ejemplo, Xcode en este caso compile en modo de testeo y haga el testeo correspondiente, no en modo normal. Pero aún así es una de las opciones que tenemos en este caso. Justamente, técnicamente cuando hacemos el testeo tiene que hacer solamente sobre lo público. Pero con este pequeño truquito de la bandera que agregamos permite hacerse todo lo que nosotros querramos, saltándonos todas esas restricciones. Ahora bien, ¿cómo es la sintaxis para indicar las restricciones de tipo? En sí es simple, es agregar una palabra clave, que es un modificador como lo conocen en Xcode y coloquialmente es un modificador, antes de definir las cosas. Vamos a crear distintos elementos con los distintos modificadores y vamos a arrancar con el elemento público. Ponemos public class. La vamos a llamar en este caso clase pública. Ahí está. Abrimos y cerramos llave. Lo vamos a completar un rato. Por ahora es justamente solamente para hacer referencia a que podemos hacer esto. Y con esto acabamos de crear una clase que es pública. ¿Cómo hacemos que sea algo internal? Ponemos internal class clase interna. Abrimos y cerramos llave. ¿Cómo hacemos que sea file private? Ponemos file private class clase file private. Abrimos y cerramos llave. ¿Cómo hacemos de que sea privada? Y ya creo que a esta altura se tienen que dar una idea. Es private class clase privada. Abrimos y cerramos llave. ¿Cómo hacemos con, por ejemplo, métodos? Con métodos hacemos, por ejemplo, que sea privado. Ponemos private func método privado. Hacemos que no tome nada, entonces abrimos y cerramos paréntesis. No queremos que retorne nada, entonces abrimos y cerramos llave y ya está. ¿Esto mismo valdría para una variable? Sí, podemos escribir, por ejemplo, file private var variable file private es igual a 5. Y ya está. Ahí tendríamos cómo funciona esto. Es decir, trabajamos todo como lo habíamos visto hasta ahora, solo agregando los modificadores. Y recordando el principio de que si definimos algo con un tipo, no podemos pretender usar algo más restrictivo internamente. O sea, podemos usar a lo sumo algo tan restrictivo como nuestro tipo. Si trabajamos con algo file private, hay que trabajar con elementos... no podemos trabajar con elementos privados. Eso, por ejemplo, cuando retornamos una función tiene mucho más sentido que cuando trabajamos con variables. No suele verse tanto ese problema en variables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, nosotros habíamos dicho anteriormente de que, por ejemplo, algo de tipo internal era explícitamente internal y podemos hacerlo implícitamente internal. Por ejemplo, la clase interna nosotros podemos agarrar y eliminarle el internal y no pasarle nada. Entonces vamos a crear otra clase. Ponemos class, la llamamos clase interna 2. Abrimos y cerramos llave. Y esta ya de por sí, por defecto, es internal. Ahí donde está el chiste. Esa es toda la complicación y toda la magia base, porque todavía nos falta ver el tema de tuplas y algunos temas un poco más avanzados dentro del control de acceso. Pero justamente acá es donde podemos hacer este tipo de cosas. Hoy no es nada práctico el tutorial, de hecho se basa en esto. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos la clase privada? Dentro de la clase privada, o vamos a ir por ejemplo a la clase internal 2, que por defecto es internal. Dentro de esto podemos definir elementos, por ejemplo, internal var, lo llamamos en este caso interno 1 es igual a 5, después ponemos var interno 2 es igual a 10, una explícita y otra implícita. Ponemos, a ver, dentro en internal var interno 1 ponemos explícitamente interno, y en el segundo, que es igual a 10, que es var interno 2 igual a 10, es
implícitamente interno o internal, que sería la correspondencia en inglés. Después podemos crear cosas como file private, podemos crear distintos elementos, pero por ejemplo, dentro de una clase private, vamos a borrar esto acá, ahí, y vamos a crear una clase privada, ponemos, vamos a la clase privada, a ver acá, clase privada, podemos poner acá una función que diga public func, vamos a llamarla sd, que no tome nada, y que lo que haga es un print de el string que diga hola mundo. Si vamos a compilar, va a compilar bien, pero tiene un defectito. Como la clase es privada, solamente va a funcionar en este caso dentro del archivo. Uno diría, ¿para cómo dentro del archivo? ¿No dijiste que privado es lo más restrictivo? Sí. Si por ejemplo esta clase estuviese dentro de otra clase, funcionaría solamente dentro de la otra clase. Acá como lo que está en su entorno, en este caso es el archivo como tal, bueno, es lo más restrictivo es el archivo. Ahora bien, clase privada no va a poder ser accedida fuera del archivo. Con lo cual, tener algo público lo permite en sí Swift, pues dice, bien, no hay nada raro, pero es inútil. ¿Por qué? Porque no vamos a poder darle uso realmente. Entonces es donde vamos a tener en consideración de que si tenemos algo con cierto tipo de restricción, hay que usar algo a lo sumo del mismo tipo o menos restricción dentro de él. En el caso de ser una función, si tenemos una función que es file private, bueno, hay que hacer internamente algo que sea file private o algo que sea private, porque si no, no tiene sentido, no vamos a poder utilizarlo. Y más o menos así con esto redondeamos el tema de hoy. Sé que parece un poco desorganizado porque no hay un código muy fijo para el cual tratar, simplemente explicamos las distintas controles de acceso. Uno era public, que es público, internal o internal o interno, como lo queramos ver. File private es file private, que es el indicador de file private, es decir, solamente dentro del archivo. Y private o private, para leerlo brutamente en español, es el indicador de que algo es privado, el nivel más restrictivo. Y en este orden van, y así los tenemos. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Ya el próximo episodio vamos a terminar con este tema y ahí es donde van a darle un uso en el ejercicio, porque las clases son meramente teóricas prácticamente. Así que con esto voy cerrando el episodio, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, darle a me gusta si les gustó, incluso si no les gustó. Si no les gustó, compártelo a ese ser que odian, ese ser que les cae mal, así sufren también. No sufran solamente ustedes, sufran también ellos, ya que les cae mal, bueno, que sufran. Me está gustando la retroalimentación que hay siempre en el podcast, siempre lo remarco y se agradece muchísimo, ya sea tanto en los comentarios de YouTube como por correo electrónico o por las redes sociales, se agradece mucho. Cualquier temita que les interese y en lo posible que se pueda hacer, no hay ningún problema, se lo va a tratar. Por ahí por falta de tiempo y problemas con el proveedor de internet, bueno, pasan estas cosas, pero vamos a tratar de hacerlo igual de todas maneras. Hay un tutorial que hace tiempo que lo vengo aplazando, es cómo usar Swift en Windows 10 y lo vengo pateando porque necesito una conexión a internet estable y carezco de eso. Y no tengo un lugar para grabar decente con buena conexión. Entonces como que o no puedo grabar o puedo grabar y no tengo conexión. Entonces eso es un problema. Así con esto voy cerrando el episodio. Espero que les haya gustado. Si me quieren seguir o hacer contacto conmigo en alguna forma, están en las redes sociales al final del video. Y será hasta la próxima.